Desde las polvorientas calles de antaño hasta los sueños que aún laten en cada esquina, prepárate para recorrer de Barrancas a Cerro Navia, un viaje sonoro por la historia y el alma de quienes vivieron al sur de los sueños y al norte de las esperanzas. Quédate, porque aquí comienza un nuevo capítulo de las memorias de Cerro Navia. Me acuerdo de caminar por el campo y oler el cilantro y la tierra mojada. Y son mis cosas favoritas ahora, por oler la tierra mojada y el cilantro. Debe ser porque me trae tantos recuerdos de esa niñez. Y alrededor habían árboles, habían unas higueras y habían unos panales de abeja, y nosotros con mi hermano sacábamos pedacitos de, ¿cómo se llama?, de la cera, y la andábamos chupando porque tenía miel. Era rico, era lindo eso. La historia de Cerro Navia comienza mucho antes que la comuna misma. Barrancas era el nombre de la comuna que abarcaba lo que hoy conocemos como Pudahuel, Lo Prado, parte de Quinta Normal y Cerro Navia. Repleta de fundos de agrado y fuera del límite urbano de la ciudad de mediados del siglo XX, Las Barrancas era territorio deseado para miles de familias que, afectadas por el problema de la vivienda que sacudía a la capital por ese entonces, no tenían un lugar donde vivir. La incapacidad de pagar arriendos, las dificultades para acceder a subsidios y el reordenamiento de la ciudad, con el cierre de conventillos que albergaban cientos de familias, eran problemáticas comunes, haciendo de la periferia un territorio apetecido para quienes, recién llegados desde el campo, veían aquí una posibilidad. Luz Paredes es una chica que llegó de Temuco, muy chica, acá a Barranca. Tuvimos una vida muy marginal desde que nos vinimos de Temuco, porque mi padre estaba enfermo al pulmón, lo iban a operar y no sabíamos si vivía o se moría. Entonces mi madre vendió todo lo que tenía, hasta el gato, y nos vinimos a la calle de Santiago. Estuvimos durmiendo en el Hogar de Cristo. En el día se iba mi madre con todos sus pequeños y yo en el medio al Hospital San José. Y en la noche nos dirigíamos a dormir al Hogar de Cristo, hasta que ella encontró una pieza en Barranca y la arrendó. Ahí ya dormíamos en el suelo, pero mi madre empezó a adquirir sus cosas necesarias. Aun cuando Las Barrancas presentaba cientos de dificultades para los recién llegados, especialmente los días de lluvia que transformaban las modestas calles en barriales interminables, también era sinónimo de oportunidades. Los espacios disponibles les permitían tener animales, árboles frutales o sembradíos, haciendo más llevadera la subsistencia que, así, les recordaba su vida fuera de la capital. Era todo chacra. Íbamos a caminar al río, el río daba más vueltas, ahora es derecho, daba más vueltas, nos cruzábamos el puente, íbamos para caminar hacia el Cerro Colorado, todo era campo para allá todo, íbamos hasta Renca, íbamos hasta Quilicura a caminar para abajo, al lado de acá del río, caminábamos hacia donde está la Alianza ahora, y cuando se llama más abajo había un tranque, entonces nos bañábamos ahí en el tranque, y íbamos más abajo caminando a la Laguna Carén y nos bañábamos, íbamos caminando hasta el aeropuerto, era todo campo, era entretenido. Hacíamos puras cosas de niños nomás. Bueno, me acuerdo que de la lluvia y el barro de los temporales de viento, me acuerdo, hubo una nevazón también, hubo terremoto también, o sea, tengo todos esos recuerdos acumulados. Pero en general nosotros, mi mamá no nos dejaba, teníamos el patio, no teníamos ni reja al principio, pero mi mamá decía no podíamos salir para allá, entonces nosotros jugábamos ahí adentro.
pero después ya más grande empezábamos a salir nomás, aunque sin permiso, después ya hicieron rejas, qué sé yo. Igual salíamos y nos juntábamos con los chiquillos y era entretenido, pues. Entre el barro, la tierra, porque era pura tierra al principio, un lugar, porque eso eran como campos. Esos eran unos campos, incluso habían, más hacia el fondo, como la viñita, habían viñas, por eso se llamaba así. Pero era un lugar era todo como súper unido, los amigos, los vecinos, todos nos reuníamos y jugábamos ahí, entre tierra, todo empolvado. Yo me acuerdo que yo era muy callejera. Y mi hermana siempre estaba peleando conmigo porque yo era demasiado callejera. Pero así siempre en el mismo lugar, en el entorno. Y así como, yo me recuerdo cuando estaba chica, así como toda de manos partidas, porque era demasiado la tierra que había, mucha tierra. Y en invierno era peor porque antiguamente llovía demasiado, pues no es como ahora, así llovía con mucha cara, entonces era barro, pero tú igual uno era feliz pues, dentro de ese entorno. Así, el problema de no tener un sitio propio, el riesgo constante del desalojo, la pobreza o las dificultades para encontrar trabajo eran problemas que parecían no tocar a niños y niñas, quienes tenían otras preocupaciones. Todos nosotros éramos muy inocentes con respecto a todo lo que estaba pasando, a lo que fueran las tomas, a la problemática, o que no tuviéramos agua, o que no tuviéramos alcantarillado. Éramos ajenos a todo eso, no había como un entendimiento o un conocimiento de los problemas que estaban pasando los papás. De tal forma, las experiencias alegres de crecer en un entorno rural aplacaban el frío, la escasez y las carencias, alejándolos de los problemas que afectaban a adultos y que parecían no tener solución. Yo creo que éramos felices porque no porque las condiciones se dieran para que fuéramos felices, sino que porque el niño es un feliz innato, yo creo, no sé, es feliz porque es feliz, nomás porque tiene una oportunidad de jugar. Pero sí me acuerdo mucho del frío, me acuerdo de los temporales de viento, en donde todo el mundo estaba en el techo golpeando, clavando para poder que no se volara la fonola, que no se volara. O sea, me acuerdo del frío, me acuerdo de la lluvia, me acuerdo de tener el suelo mojado adentro de la casa porque teníamos suelo de tierra. No, me acuerdo de las pulgas, me acuerdo de todas esas cosas que era como bien. Teníamos perros, gatos, patos, gallinas, conejos, toda la cuestión y todos dormían adentro de la casa con nosotros, así que era como, en ese aspecto era entretenido porque yo me daba pena algo, me abrazaba de mi perro, porque yo me quedaba con el perro abrazándome y me ponía a llorar. Y ya. Víctor Jara, figura emblema del canto nuevo durante la Unidad Popular, conocería muy de cerca esta realidad. A través de una entrevista realizada por Radio Moscú a Gladys Marín, destaca el carácter auténtico y genuino del proceso de creación de las obras de Víctor Jara. Siguen ustedes en la sintonía de Escucha Chile en Radio Moscú. Yo recuerdo a Víctor marchando desde Valparaíso a Santiago, por Vietnam y por Cuba, junto a nosotros, caminando exactamente igual, acostándose en el suelo o en la casa de cualquier campesino que nos ofrecían en el camino. Y además, alegrándonos durante los distintos mitines que íbamos realizando en los distintos pueblos con sus canciones, y cada una de estas tareas que él cumplía le servían para su creación. O sea, él sacaba las canciones como pienso yo que debe ser un artista revolucionario, de la realidad, de lo que él iba viviendo, de lo que iba palpando, e inspirándose sobre todo en la lucha del pueblo y de nuestra juventud. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a las 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que lo favoreció mucho a nosotros. En 1972, Víctor publicaría el disco La Población, donde a través de canciones como En el río Mapocho, Luchín o La Toma, retrata la vida dentro de los campamentos, centrándose en la población Herminda de la Victoria,
nacida de una toma de terrenos ocurrida 5 años antes, el 16 de marzo de 1967. Por la gran cantidad de familias que movilizó y por el triunfo que significó tomarse los terrenos y resistir los intentos de desalojo posteriores, Erminda de la Victoria se convertiría en una de las tomas de terrenos más significativas dentro de lo que se denominó como el movimiento de pobladoras y pobladores que sacudió a los gobiernos entre las décadas de 1950 y 1970. En Chile, una forma muy característica del combate del pueblo durante gobiernos anteriores a Allende, desde luego, eran lo que llamábamos las tomas de terreno, vale decir, miles de familias se tomaban en forma violenta terrenos que eran de particulares muchas veces para construir una pequeña vivienda porque no tenían dónde vivir. Sí, famosas callampas, poblaciones. Sí, poblaciones callampas. Entonces, una de ellas, muy grande, con 5.000 habitantes, fue una toma muy combativa donde además, por la represión policial, murió también alguna gente, especialmente niños. En esa estuvo Víctor, ahí nos acompañó, vivió una gran experiencia en su formación. Y luego él, una de las canciones que tiene en un disco muy lindo, un disco que se llama La Población, justamente. Y Hermín de la Victoria. Exactamente, Hermín de la Victoria. Esa canción y ese disco Víctor la sacó de esa población, de cómo surgió la vida en esa población, de los niños pequeñitos que iban cantando al juguete más sencillo, cuando se iba instalando la llave del agua potable. Bueno, Víctor estuvo ahí. A la población llegarían cerca de 4.700 adultos y 3.655 niños, agrupados en comités de pobladores sin casa, quienes se instalaron buscando una respuesta definitiva a sus necesidades. Bautizada en memoria de una bebé de solo 2 meses que murió días después de instalada la toma debido a una bronconeumonía, la Erminda fue sinónimo de solidaridad, resistencia y, sobre todo, de crear comunidad frente a condiciones adversas. Así, las memorias de quienes resistieron han sido y son aún transmitidas generacionalmente. Ese es el caso de la madre de Marcela, quien habitó la toma estando embarazada y transmitió a su hija lo que aquello significaba. Bueno, lo difícil, ¿no? No solo lo difícil, digamos, de vivir en una carpa, digamos, entre comillas, porque más bien eran chozas, no sé, como maderas con frazadas, ¿ya? Viviendo ahí con los dos hijos y lidiando con un embarazo. Más allá de todo eso, que lo complejo que puede significar, resistiendo el invierno, el barro, el frío, el hambre muchas veces. Mi papá es obrero, siempre tuvo un sueldo de obrero. Entonces, más allá de las circunstancias de la pobreza misma, además lidiar en un contexto de agobio por el hecho de estar en una toma, ¿no? Así es que ella contaba que, por ejemplo, al acceso de la toma, del recinto de la toma, que estaba resguardado por carabineros o militares, no recuerdo bien, pero a ella siempre le hacían que expusiera su guata porque pensaban que podía estar pasando no sé qué. Pero ella contaba que tenía que exponer su guata para demostrar que era un embarazo real. Y no es que estaba pasando cosas ahí debajo de la ropa. Entonces eso como que la marcó siempre, como tenía que demostrar el embarazo evidente, ¿no? Muchas de las personas que habitaban diariamente la toma, que dirigían y hacían frente a las dificultades, eran mujeres, y como la mamá de Marcela, en su mayoría eran madres que buscaban el bienestar de sus hijos e hijas. Llegué por intermedio de un amigo de mi esposo, porque yo no estuve en la toma de terreno. Dijo que viniéramos a inscribirnos, que habían una lista anexa. Entonces, yo como tenía tanta necesidad de tener yo lo único que quería un pedacito de tierra donde vivir con mi hijo, nada más.
Al norte de Avenida Mapocho, el 7 de febrero de 1969, se produjo una nueva movilización masiva, la Toma Violeta Parra. Por su cercanía con Herminda y por las similitudes en su proceso formativo, la solidaridad fue una de las principales características entre ambas poblaciones. La gente de Berlín de la Victoria, a la cual yo estoy muy agradecida, ellas nos daban permiso de pasar al baño, nos daban agua. Esto fue en el año 69. Vivimos varios meses, no me recuerdo cuánto, pero varios meses vivimos en carpa. Ahí yo conocí al Víctor Jara. Él venía a cantarle a los niños y de ahí salió el niño Luchín, me recuerdo. Ya después nos entregaron el sitio hacia abajo de Huelén y ahí empezamos de nuevo con nuestras carpas porque no teníamos caseta, no teníamos casa, todos en carpa. Era una oscuridad horrible de Huelén para abajo. Los hombres salían a trabajar en la mañana, hicieron un tarrito donde le colocaban una velita y con eso iluminaban el camino. Aun cuando las tomas de terrenos significaban tener acceso a un espacio de forma medianamente estable dentro de la ciudad, el primer recuerdo que aparece entre los entrevistados son las carpas desfrazadas, que luego se transformaron en casetas con techos de fonolas, que se volaban con cada ventolera, el piso de tierra que se hacía barro en cada lluvia, los pozos negros y la falta de agua. Era compleja la vida de nosotros. O sea, nosotros igual crecimos bastante en la pobreza. La pobreza es una necesidad, pero grosa, ¿no? Porque en el tiempo cuando se gesta la toma, igual los viejos tenían trabajo, salían a trabajar y de a poco iban construyendo sus casas, iban levantando sus casitas, la iban haciendo de material un poquito más sólida. Y cuando digo un poquito más sólida, estaban sacando la fonola y le estaban colocando pizarreño. No era algo tan sofisticado y que estaban sacando el cholguán y estaban colocando madera. ¿Te das cuenta? Era así, o unas tapas, porque antes habían tapas, estas cortezas del árbol, las que en el sur muchas veces las botan, esas eran las que cubrían las casas, que hacían los paneles para hacer las divisiones. Las divisiones eran unas divisiones de casa precarias, pues eran cortinas, no era mucho más sofisticado, porque el que tenía división más bacán era porque le había ido un poquito mejor en la vida. Pero era ese estándar de casetas que habían en La Violeta. A la complejidad que significaba tomarse ilegalmente los terrenos, se sumaban las diferentes vivencias particulares de las y los pobladores. La pobreza era la regla general y la necesidad de parar las casetas como fuera un imperativo. Aún así, la época previa al golpe de Estado de 1973 es recordada con nostalgia y felicidad, por ser sinónimo de una forma de vida y de relacionarse entre vecinos y vecinas que hoy parece perdida. A esto se suma el orgullo que significa para las familias el hecho de que sus hogares hayan sido construidos con sus propias manos. Había mucha necesidad económica. Incluso nosotros pues teníamos una media agua, teníamos baño de pozo. Que yo siempre digo, yo era súper feliz en la casa pobre porque ahora mi casa igual está construida, con el esfuerzo de todos, de mis papás. Mi papá construyó la casa, porque mi papá, él hizo la casa que tenemos ahora. Y con ayuda de nosotros que le pasábamos el material, cemento, en tarros para el segundo piso, para hacer los pilares. Así, valores como la solidaridad y la resistencia frente a las adversidades, tan presentes en las poblaciones durante sus formaciones, hoy son percibidas de una forma mucho más débil, aun cuando todavía existen organizaciones comunitarias que persisten y que, en muchos casos, han heredado el sentido de comunidad del origen de los espacios en que estas organizaciones habitan. Y bueno, y la organización de vecinos. Yo creo que una de
de la riqueza, si se quisiera ver en perspectiva, fue la organización de vecinos que ellos relatan, de cómo se organizaban, cómo mantuvieron esa toma, cómo la resistieron, cómo se asistían unos con otros, ¿no? Eso, digamos, en perspectiva uno podría decir que eso fue el aprendizaje que quedó por muchos años instalado en la comunidad de la Ermita de la Victoria, ya constituida como Ermita de la Victoria, y que los orígenes estaban en la toma. El valor de los hogares formados en las poblaciones de Cerro Navia, entonces, va mucho más allá del tipo de construcciones o la materialidad de la que están hechas. Este responde más bien a haber sido construidas familiarmente, poco a poco y con el esfuerzo de todos y todas, donde la colaboración entre vecinos resultó fundamental para obtener alcantarillado, pavimentación o que llegaran las micros al interior de las poblaciones. Así, la casa propia es sinónimo de luchas que, hoy por hoy, resultan difíciles de creer. Los otros 3 nacimos ya en casa propia, que era fue el resultado de una tremenda hazaña de una organización de vecinos. Y que muchas veces reflexionamos en familia si alguien de nuestra generación sería capaz de sobrellevarlo. Porque las historias que se comentan, que se traspasan, son muy complejas de asimilar en una época actual. Así, las constantes luchas por acceder a viviendas dignas fueron y siguen siendo lo que define a la comuna de Cerro Navia como un territorio ligado a la resistencia y la resiliencia. Un lugar donde, con esfuerzo y optimismo, su gente ha sabido levantar comunidad y abrir camino hacia un mejor vivir. Y porque estas historias merecen seguir escuchándose, te invitamos a recorrer de Barrancas a Cerro Navia, un viaje sonoro por la historia y el alma de quienes vivieron al sur de los sueños y al norte de las esperanzas. Este episodio fue posible gracias a idea original, Fernanda Plaza Suárez, guión, Carla Meriño Montero y Fernanda Plaza Suárez. Locución, Carla Meriño Montero. Las entrevistas provienen del archivo de las memorias de la Dirección de Cultura de Cerro Navia, en colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, registradas por Byron Oróstica Ramírez. En orden de aparición participaron Mariana Soto Oróstica, Luz Paredes Pavés, Malena Cruz, Marcela Ortega, Fresia Barraza y Gustavo Vidal Arévalo. Fuentes utilizadas: entrevistas del archivo de las memorias de Cerro Navia. Vicente Espinosa, Para una historia de los pobres de la ciudad, de Ediciones Sur, 1988. Producción realizada por la Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra de Cerro Navia, 2025. Directora, Maritza Herrera Cornejo. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador.